yo les, ¿qué es esto? Así ya compris. Es que te voy a grabar. Ya, hagan de cuenta que como vamos, ya se están aumentando los versículos porque pues al principio con los estudios era leerlos detalladamente y todo, que sí está muy bien. Ya lo que vamos a hacer es que yo voy a ir lanzando los versículos, o sea, hagan de cuenta, voy a ir hablando, por ejemplo, Dios habla de su venida en Apocalipsis 5:20 y ya voy a estar yo como haciendo referencia y lanzándolos, entonces ustedes los tienen que ir anotando con la finalidad de que avancemos todos, que ustedes estudien después y que no nos atrasemos. Entonces así es como vamos a ir haciéndolo ya a partir de hoy en los estudios, ¿vale? Pues bueno, entonces vamos a empezar a orar. Y en la oración sí me gustaría mucho que pudieran, por favor, incluir a una amiga que se llama Ana. Ella, ahorita su tobillo izquierdo está desgarrado ya desde hace mucho tiempo. Entonces, pues es para tenerla presente en nuestras oraciones y y pues nada más. Y si ustedes también tienen una petición, que ahorita aprovechemos para orar por ella, si alguien tiene, o digo, no sé, a lo mejor en el trabajo, o agradecerle a Dios por algo, o por alguien, pero que ya nos empecemos a acostumbrar como ya incluir a nuestras oraciones a los demás para que se haga un hábito. Es más, hasta por la familia, para que los demás tengan hambre de comer. Bueno, entonces, ¿alguien quiere hacer la oración? Si alguien quiere. Sí, le toca a mi flacucha. Ya de ti, Mari, de doping, güey. Que ya mis niños se la saben, ¿eh? No hablan español, pero se saben esa. No me veo. No te ves porque estás ahí. Pero sí te escuchas. Nada más que ya no se muevan porque su micrófono ahorita está perfecto. Bueno, Señor, te ofrecemos esas oraciones por todas aquellas personas que se siguen partiendo por toda esta situación, por los amigos que ya se han ido, por aquellos esposos que han dejado de existir, por mi clienta que acaba de perder a su marido, por todos los enfermos, por el consuelo que le des a los que nos quedamos acá. Te pedimos por la familia, por la salud de cada uno de mis seres queridos. Te agradecemos por Fanny, por Tibo, porque se esmeran, porque estemos acá reunidos, por enseñarnos lo que ellos les has dado, de lo que los has alimentado, Señor. Te pido por mis hermanos, para que los ilumines, para que los cuides, para que los bendigas, para que los llames, para que estemos contigo reunidos en estos momentos. Te pido por todas aquellas personas que necesitan de la oración, que necesitan de tu presencia. Acompáñalos, Señor. Y te damos gracias por todo lo que haces llegar a nuestras vidas, por tu palabra, por el pan de sabiduría y por el pan que nos alimenta, por nuestros hijos que estén bien, por todos aquellos que sus hijos están perdidos, que no tienen estudios, que no tienen trabajo. Señor, ilumínanos. Ilumínanos para aportarles todo lo que tú nos das, para enseñarles que tú estás entre nosotros. Gracias a ti tenemos todo lo que de lo que merecemos cada día y que no nos falta. Que no nos falte la salud, que no nos falte las energías y las fuerzas para trabajar. Gracias por todo, gracias por los amaneceres y por los anocheceres.
Bendito sea, Señor, y gracias por la familia que tengo. Amén. Amén. Amén, amén, en tu nombre, Señor Jesús, amén, amén. Oigan, pues bueno, familia, vamos a empezar animados hoy, porque si algo el Señor tiene es que en los frutos Él es lleno de alegría. Y solo para empezar con un breve paréntesis, hace poquitos días tuve un sueño en donde se me cayó, la verdad, como un velo de falsa imagen, religiosidad que uno a veces se hace, ¿saben? O sea, que uno no puede ver realmente a Dios como es hasta que no lo conozcamos como es. Y Él se presentó ante mí como ese Jesús que le encanta ser alegre, ese Jesús que le encanta no sé, o sea, no sé cómo decirlo. Yo cuando lo vi, era él, fue la primera vez que se presentó a mí, tal como era físicamente él. Para mí es un privilegio porque me quedé así de, wow, así eras. Ven que la Biblia lo describe que nada bello, es más, lo describe feo, lo describe nada grato a ver para que la gente no se acercara a él por su belleza física, pero por lo que él era, de hecho bajo de estatura, todas esas cosas. Y obviamente no dice ojo azul o marrón o cabello largo, no, nada de eso, pero, o sea, en las profecías, en lo que hay, no era grato a ver. Y pues yo nunca me hice una imagen de él, yo siempre veía como siluetas de él o la imagen que yo me hacía de él, porque así él utiliza nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestras cosas para hacerse presente. Pero la verdad es que yo no esperaba que en ese sueño, y aparte yo ese día estaba muy mal, muy desmotivada por muchas cosas, él se presentó a mí como era él físicamente, pues en el sueño, uno estando en el sueño diciendo, wow, qué bien, es él. Y hasta yo me quedé, ¿a poco así eras? Y cuando entra echando chistes, yendo a ver a sus discípulos, ay, qué bueno que me llamaron, yo ni sabía que me habían llamado, yo me quedé, qué chistoso. Entonces, hoy me dio ganas que digo, Señor, que esta alegría que tengamos cada uno, que sea de ti. O sea, que realmente disfrutemos y gocemos de esta vida como tú lo hiciste, ¿no? O sea, eso es muy bonito. Y pues bueno, hoy el Señor es bienvenido, muy, muy bienvenido entre nosotros y de verdad hay que aplaudirle con el corazón para que Él use nuestra vida en este momento que podamos aprender de Él. Pues muy bien, familia. Yo no sé si vieron los videos chiquititos que habíamos hecho Tigo y yo. Más que nada, creo que ya lo hemos pronunciado como 5, 10, 20, 50 veces. Nos repetimos en nuestras palabras, pero es para la venida de Cristo. Ustedes saben que es muy importante tener buenos fundamentos, estar firmes en Él, conocer bien su palabra, porque pues es lo que Él es. Lo podemos conocer por su palabra, por las oraciones, por medio de muchas cosas, pero es más que nada para eso, para tener muy firmes esos fundamentos. Entonces, empezamos. Si tienen su lapicero, su libreta, como les comento, voy a pronunciar los versículos 1, 2 veces, pero ya o sea, no todos los vamos a leer, uno que otro, y es con finalidad también que ustedes vayan checando, vayan usando ya sus aplicaciones o en la Biblia si quieren. Yo la verdad no soy muy hábil en la Biblia porque luego se me van y se me pegan las hojas y los dedos, me sudan mucho las manos, pero es con esa finalidad, ¿sale? Entonces ahorita lo que vamos a ver el mes de junio y julio, en nombre de Jesús, Señor, danos tiempo para ver esto, son los fundamentos de una vida cristiana. O sea, me repito y siempre lo vuelvo a decir, no, yo no me refiero a una religión, a una doctrina por ahí o algo que nosotros andamos siguiendo, un grupo de gente, para nada, en la palabra, todo en la palabra. Nunca les voy a compartir nada porque sería, no, eso no. O sea, ni me viene a la mente compartirles por ahí algo, otra información. Todo es con lo que el Señor quiere decir y con la palabra. O sea, eso para que tengan ustedes mucha confianza con eso, ¿eh? Entonces, bueno, los fundamentos los encontramos, ni tengo tan siquiera mi tablet prendida, en Hebreos 6, ¿sí?
tenemos ahí los fundamentos en los que nos tenemos que basar como cristianos, ¿sí? Ay, ¿dónde? ¿Cómo le hago para girar? A ver, espérenme tantito. Uy, no, ¿cómo le hago? Ay, no sé cómo girar la tablet. Tibo, ¿puedes ayudarme, mi amor? ¿Cómo le hago para que se gire? Porque ya la aplasté, pero no se voltea. Ah, ay, Dios mío, parezco una ruca. Ni el Mati, ya el Mati le enseña casi sus cursos de tablet. Sí, entonces en Hebreos 6, 1, 2, a ver, espérenme. Ay, no puede ser, discúlpenme. Español, entre el español y el francés. Sí, entonces aquí en Hebreos tenemos que, ¿cómo puedo decirlo? Para resumirles todo, es una motivación, o sea, en este capítulo se refiere a tener un conocimiento en Cristo, pero hacia la madurez. Ya les dije el principio y el fin de esta clase y de las que le siguen. O sea, no solo quedarnos, o sea, esta parte quiere decir no solo quedarnos con creer en Cristo, aceptarlo en nuestro corazón, en nuestra vida y la gracia, que es la primera parte, porque un creyente siempre va a pasar así, sí creo en Dios, he escuchado de él, otra, que le entrega su vida y la otra es que obviamente por automático pues forma parte del reino de Dios, ciudadano de Dios, hijo de Dios, tiene acceso a la gracia, ya tiene su vida redimida. Entonces, esas son las enseñanzas elementales, ¿sí? Las que por la que ya pasamos todos nosotros, ¿sí? En cualquier etapa de su vida, no sé. Pero ahora ya es las que nos llevan a la madurez, ¿sí me doy a entender? Es la etapa media alta, porque hay otra etapa que ya es cuando tenemos nuestro ministerio. Jesús tuvo 33 años en su vida en la madurez. De hecho, él se bautizó antes de ir a su ministerio. Y para recordar solo, su primer milagro fue justo antes de su ministerio y fue ocasionado por su mamá. Su mamá lo empujó porque no tenía que ser y él le regañó. Y cuando fue, lo hizo lo de llenó las 7 tinajas de vino en las bodas de Caná. Entonces, estamos en esta parte media, en donde ya estamos hacia la madurez. ¿Sí me doy a entender? Muy bien. Entonces, acá dice que tenemos que tener, ya tener en cuenta el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Después veremos de qué es. Hoy no es el tema. La fe en Dios, que eso es enorme. La instrucción sobre bautismos, que también es muy importante, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, ¿sí? Y de hecho lo que estamos ahorita viendo, eso lo vio Pablo y todos los discípulos, justo con lo que ahorita estamos haciendo, ellos lo hicieron así. Pasaron de esa parte de haber estado con Jesús y ser instruidos y ya después a toda esa madurez para poder ser apóstoles, ¿sale? Entonces, todo es por etapas y a mí me da mucha alegría que estén bienvenidos a esta parte. Ya hoy son oficialmente, les daré después un diploma, ¿no es cierto? Oficialmente son bienvenidos ustedes como esos discípulos, porque lo son, tienen que creerlo, son esos discípulos dirigidos hacia la madurez de Cristo y yo los felicito porque no todos pasan la materia, pero ustedes ya la pasaron. Entonces, vamos a aprender más de esto, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Para tener como una introducción, una sensibilización a esto, los fundamentos de Cristo, Él los descubre en Lucas 6, 47, 49, Lucas 6, 47, 49, como fundaciones de una casa. Siempre Jesús va a hablar de eso y los discípulos, los apóstoles, van a hablar de eso siempre. La fundación de una casa, sí. Ya lo habíamos hablado. Nosotros somos un terreno que se debe dejar labrar.
como un campo de cultivo. Nosotros lo somos, nuestra vida, ¿sí? Siempre, para que el Señor haga germinar lo que Él quiere, o quitar tierras sucias, tierras, hierbas malas, ¿sí? Nosotros somos ese terreno. ¿Para qué? Con finalidad de ser ese edificio de Dios. Siempre, ese hogar de Dios, ese templo, su morada santa. Eso es lo que Él quiere primero. Siempre y siempre lo va a querer. Entonces, yo los invito a que lean Lucas 6, 47 y 49, porque también en la primera carta de Corintios 16, 15, 18, primera carta de Corintios, o pueden ponerlo 1 Corintios 3, 9, 13, ¿sí? Jesús se describe como esa piedra. A ver, esa piedra, si nosotros somos el terreno, la piedra, Él es el fundamento. Y con ese fundamento, que es esa piedra, ¿sí? Él va a empezar a construir en ese terreno, en nosotros, ese edificio. Entonces tenemos que tenerlo bien en cuenta. Él es el constructor. Él es el que también puede quitar y destruir lo que no es bueno, pero bueno, él ya no sería parte de esa piedra, ¿verdad? Él quitaría, pero con la finalidad de él ser esa piedra, ese fundamento, ¿sí? Y en la primera de Corintios, la referencia que les acabo de decir, primera de Corintios 3, 9, 13, él dice que cuando él pone esa piedra o que ella está cultivando en nosotros, él está haciendo en nosotros ese edificio, estamos bajo a prueba de calidad del trabajo, porque muy bien nosotros podemos ser esa tierra en la que Dios está labrando, pero tiene que ser de calidad y Él siempre nos va a poner a prueba, ¿sí? Para que crezcamos. Después vamos a hablar de eso porque hay una parte muy importante que es el sufrimiento, pero lo vamos a ver después. También nosotros vemos el versículo que todos lo conocen, que está en Mateo 16, 15, 18. Mateo 16, 15, 18. Como nos encanta a todos, que Simón, ¿se acuerdan quién era Simón, el discípulo? Pasó a ser Pedro, porque le dijo, en ti, o sea, en ti, Pedro, nada más lo voy a citar para que no esté diciendo tonterías, porque lo estoy diciendo a mi modo. Mateo 16, 16, 15, 18. Es cuando Simón lo reconoce, dice, ¡ah! Y el Hijo del Dios viviente. Entonces Dios le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Después vemos esas referencias. Porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahí le dice Jesús, yo te digo que tú eres Pedro. O sea, ya no es más Simón. O sea, ya lo nombró, ya le dio un nombramiento. Dijo, ahora tú, Pedro, ¿sí? Y sobre esta piedra, o sea, él, su fundamento, Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. O sea, nosotros somos su iglesia, nosotros somos su esposa. En ese tiempo era la iglesia primitiva, el cuerpo de Cristo primitivo que iniciaba. Y en ese momento, Pedro, él era, ¿cómo les puedo decir? Él era el pastor de entre los discípulos, él era el que dirigía. Entonces, con él explica que todos nosotros, porque él está hablando muy bien de la iglesia, no está solo hablando de él, dijo que le daría las llaves del reino de los cielos, son unas llaves simbólicas, ya lo hemos visto en otras ocasiones, donde todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Como aquí en nuestras obras, todo lo bueno que hacemos, lo hacemos para nuestros tesoros celestiales y todo lo que desatemos también en la tierra, sanaciones, buenas obras, todo referido con Jesús es para Él. Todo hay un lazo, tu yo en la tierra y tu yo espiritual, ¿sí?
Entonces, es muy importante. Y de nuevo le está hablando de la piedra, que Jesús es esa piedra y la puso en su iglesia, en ese fundamento que ni tan siquiera el reino de la muerte, o sea, las puertas del reino de la muerte, o sea, Satanás, no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios, nadie puede contra su iglesia. Entonces, eso es muy importante. Entonces, en Efesios también, en Efesios 2, 20-22, Efesios 2, 20-22, Jesús se describe como esa piedra angular. Angular es esto, piedra angular. Porque ese también está hermosísimo, ese versículo, que es para edificio. De nuevo dice la palabra edificio, templo santo, morada de Dios, nosotros. ¿Pueden ver qué privilegio? Yo no sé si ustedes sienten la misma alegría. Yo no tengo ninguna pertenencia, pero yo sí sé que le pertenezco a Dios. Y gloria a Dios porque ustedes también. No estamos aquí en este mundo solo para ser piedras que se desboronan. De hecho, somos polvo, pero nuestro espíritu prevalece por siempre. Somos ese terreno espiritual que Dios edifica, que Dios construye, que es el arquitecto, que nosotros somos su morada, somos su templo, somos, solo para que se den una idea, en el Antiguo Testamento, acuérdense que siempre es la sombra del Nuevo, siempre es el que anuncia, siempre es el que simboliza. Y tenemos el Arca de la Alianza, ¿se acuerdan? En donde Moisés pues tenía que hacer sacrificios, los que Dios le pedía, el de los sacerdotes, el del pueblo para poder redimirlo antes de Jesús, obviamente. Entonces nosotros ahora no hay falta de una Arca de la Alianza, ya la somos nosotros. Si pueden entenderlo, desde que vino Jesús ya no hay necesidad de entrar solo a un templo y al templo santísimo del Santísimo, porque también algún día vamos a hablar de eso. Cada símbolo, cada construcción que el Señor hizo en el Antiguo Testamento con Moisés y que prevaleció para muchas batallas y guerras, ahora somos nosotros eso. Entonces es para que se den cuenta de ese fundamento que tiene que estar muy bien, muy dispuesto para hacer esa morada del Señor, que ya somos esa morada y que Él está construyendo. Muy bien. Entonces, con todo esto hay una promesa. Y yo es como si les lanzara esta promesa y ustedes la tienen que agarrar. ¿Sí? No que no se les vaya. Porque en Hebreos 6, 1, 2, Hebreos 6, 1, 2, Jesús nos promete algo. Y regresé a la primera referencia. Él nos promete que madurez espiritual. Es una promesa. Si tú te dejas hacer ese campo de cultivo, ese terreno, si tú te dejas agarrar de esa piedra angular, esa roca, esa piedra que es Jesús, el fundamento, para que haga de ti ese edificio con su piedra y seas tú su morada, Él promete que te da madurez espiritual. Con esto, a ver, es que esto es enorme, porque cuando yo les digo madurez espiritual, es que tú tienes autoridad con el nombre de Jesús para muchas cosas, de las que a lo mejor ahorita por el momento no estamos preparados, pero con el tiempo van a sentirlo, que es usar esos dones al máximo, entenderlo a Él, entender su visión, que Él se presenta a ti de otro modo, que Él te esté usando, que los demás te vean, que de tu boca salga Él. O sea, ya vas a ser absolutamente tú su instrumento, porque ya tú serás esa piedra edificada. O sea, Él, si edifica algo es para usarlo. Siempre, 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 siempre. Y de eso viene la madurez espiritual, de las que le digo, ya no es lo básico, ya que eres salvado, que es enorme, ¿verdad? Salvado, que tienes gracia, que ya formas parte del reino de Dios. Pero ahora es que ya seas parte de un ministerio, que ya uses esos dones en nombre de Jesús. Que es más, que Él ya te dé regalos y tú sepas recibirlos y cómo usarlos. Eso es muy importante, muy, muy importante. Entonces, yo no sé si te da alegría, pero
De verdad, esto yo creo que es lo que cualquier hijo de Dios, cualquier cristiano, cualquier hijo de Cristo tiene que saber. ¿Cierto o no? Porque siempre nos quedamos estopeados ahí. Y yo lo digo por mí, por los años que había atravesado conociendo al Señor en lo poco o en lo mucho, que uno se queda con ese Señor crucificado ahí en el madero, con esa palomita que viene y que no, o sea, hay más. Esa es la primera parte, o sea, es como el 1% de lo que hay, porque Jesús viene. Entonces tenemos que estar al lado de Él combatiendo. Es eso también otra cosa. Y de ahí viene esa madurez espiritual. Entonces, cuando hablemos a alguien de Jesús, es con la finalidad, y no es de me presionarlos como algunos otros hermanos que andan con el atalaya. No, es como no estar dando de bibliazos, es con que se den cuenta que no solo es aceptarlo a Él, que hay promesas, que hay más, que hay más, que hay más. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esto es para nosotros. Nos agarramos de ahí. Entonces, venir a Cristo es escuchar su palabra y ponerla en práctica. Jesús compara al hombre prudente, al hombre que esté edificado, lo compara con la madurez espiritual. Siempre lo va a poner en alto, siempre va a honrarlo él va a decir, este es mi hijo amado, o sea, con él sí tengo confianza, o sea, no es el hijo que ya se redimió y se olvidó de mí, o sea, es el hijo que busca más y él siempre va a aplaudir eso como papá, de verdad, él siempre, y las bendiciones llueven y llueven, o sea, por ende, siempre va a llover eso porque pues él va a estar muy feliz con nosotros también. Es un va y viene, ¿no? Es una cosa de dos. Entonces también, como les digo, el Padre promete madurez espiritual en él con firmeza teniendo fundamentos en mano, como un ramo de flores, siempre ahí van a estar presentes. Entonces vamos a ver, esta es la introducción, espero que no haya ido muy tan rápido. Y vamos a empezar con esto de la fe y de la gracia, que lo volvimos a ver en Hebreos 6, ¿no? Que es una parte muy fuerte, la fe. A veces tenemos clichés con la fe o poca instrucción con la fe y a causa de eso no podemos explotarla 100%. Por ejemplo, es como si supiera que es este lapicero y sé que es verde, pero no sé para qué se usa o en qué hoja o qué es lo que puedo hacer con este lapicero, qué puedo comunicar con él, qué puedo obtener por medio de él, si los puedo vender, si me doy a entender. Entonces, la fe, de hecho, es un montón de instrucción con eso y eso es lo bonito, porque en la palabra nos enseña cómo hacer uso de ella y cómo ejercernos en ella. Eso es genial. Entonces, la fe va de la mano de la gracia. La gracia es lo que Dios es, lo que nos da, acuérdense, después de haber sido redimidos. Hay gracia, es un regalo, es algo que el Señor da después de habernos redimido, ¿sí? Nos da todo gratuitamente, todo. Sanación, prosperidad, amor, alegría, bondad, generosidad, todos esos frutos. Y necesitamos de esa fe, también es importante, necesitamos de esa fe para tener esta gracia, porque esa es la que nos conecta con Dios. La gracia es una conexión, es ese regalo, ¿sí? Es como diga, ay, esto me lo dio mi papá, ¿sí? Y yo sé que con esto puedo hacer todo. O sea, con esto, gracias a esto, de verdad, puedo tener todo. Repito, no hablo de dinero, no, o sea, todo, la fe, todo, gracias a eso. Entonces, en Romanos 5, del 1 al 3, está muy padre esto porque van a ver con otro versículo. Es muy chistoso cómo los versículos se encuentran. Bueno, chistoso, digo, es tan increíble porque en Romanos 5, 1, 3 dice que por la fe tenemos la gracia. O sea, esa firmeza, ¿sí? Ser firmes. Y en Efesios 2, 8 lo confirma, porque dice, salvados por la gracia, pero por medio de la fe. Entonces, dice lo mismo, pero la frase está parafraseada.
Repito, en Romanos 5, 1, 3 dice, por la fe tengo la gracia, eso es en pocas palabras, obviamente. Y en Efesios 2, 8 dice, tengo la gracia por medio de la fe. O sea, se está confirmando, la gracia y la fe van de la mano. Si yo no he sido salvo, a ver, ¿por qué les digo esto? Yo no sé, pero aquí en Francia la gente me dice, no, sí tengo fe, pero ni saben qué es la fe, porque ni conocen Jesús, conocen otros dioses de sus países o de sus prehistorias, de lo que haya sido. Ah, no, sí, tengo fe. Y ni saben qué es la fe, porque la fe, la vemos aquí, o sea, por medio de la fe tengo la gracia. ¿La fe en qué? En Jesús. Si soy redimido, tengo la gracia. Y si fui redimido es porque tuve la fe en Jesús. ¿Estamos de acuerdo? No puedes estar aceptando en tu corazón algo que ni tan siquiera, ¿cómo te puedo decir? Ni siquiera reconoces. Porque mucha gente muere pensando que fue de Cristo y que es redimida. Aguas, muchas aguas con eso. Porque mucha gente nunca tuvo conciencia de quién fue Jesús. Siempre lo vio de un modo, toda su vida pintado de un modo, de la manera que tú quieras y del modo que tú quieras, pero nunca tuvo la oportunidad de que alguien se acercara y le explicara quién fue Jesús y cuál es su labor, la que fue de ayer, que influencia en tu ahora, y la del futuro, porque él regresa, no es como, pues ya se murió y ya va, y está así nada más sangrando. No, es que él está vivo en la derecha del Padre y nosotros estamos con él. Y él regresa, y se acuerdan que lo vimos en Apocalipsis, eso es enorme. Entonces, sí tenemos que tener muy en cuenta esto, saber de qué fe hablamos. La fe tuya como musulmán o yo como hijo de Cristo. Es muy diferente. No hablamos de la misma fe. A lo mejor hablamos de la misma palabra, de la misma etimología de la palabra, que es creer en algo, pero no del mismo Dios, no proviene del mismo Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y es como para que empecemos a romper con esos clichés de la fe. ¿Sí? Entonces, en Marcos 9, por ejemplo, híjole, este ejemplo está, se los dejo pues no de tarea, que ustedes ya como adultos lo lean, después de hecho de haber terminado hoy. En Marcos 9 hay el ejemplo de cómo la fe es el medio de operar el reino de Dios. Es muy importante. ¿Por qué? Porque hubo un niño endemoniado en ese momento, había un niño endemoniado por un demonio, ahí lo escribe, sordomudo, ¿sí? Yo creo, no lo sé, eso es muy de mí, ustedes lo leerán, ese demonio actuaba con la enfermedad de la epilepsia, ¿sí? Hacía espuma, de repente lo botaba al niño, se caía todo el tiempo el niño y empezaba a convulsionarse. Tal cual lo describe léanlo ustedes, ¿vale? Entonces, lo que pasa en esto es que el papá del niño va con los discípulos, no apóstoles. Acuérdense que un discípulo aprende, es un estudiante. Entonces, va con el discípulo, los discípulos, no sé con quiénes, es más, ni me acuerdo, y va el señor desesperado, no, y les explica todo, es que mi hijo esto, así y así, ¿no? Entonces ellos trataron de sacar el demonio del niño y no pudieron. Imagínense ustedes en esa situación como discípulos. Y a mí me ha pasado. Yo he tratado de sanar a alguien y no he podido porque todavía soy un discípulo. Entonces el Señor llega y les dice, no llega. Los apóstoles, los discípulos, perdón, los discípulos en ese momento llegan con Jesús. Jesús, no pudimos sacar el demonio, y llegan devastados, ¿no? Pues imagínense ustedes enfrente a eso y que no sepan por qué sucedió, porque están caminando con Jesús. Entonces Jesús llega y habla con el papá y le dice, no, pues tienes que creer en mí, ¿no? O sea, si crees en que tu hijo es salvo, lo es, ¿no? Le dice, pues si tú puedes ayudarme, y Jesús le retoma y dice, ¿cómo que si yo puedo ayudarte? Tienes que creer, o sea, le dice, tú crees, ¿no? Bueno, a lo mejor no con esta cara, con su cara. No, pues tú crees, ¿no? No, sí, rápido el Señor dijo, sí, creo. Imagínense la desesperación del papá. Yo no sé si en ese momento él supo si creía o no creía, pero bueno,
Dios es el único que sabe. Entonces, él va y le dice a los apóstoles, este tipo de demonios, y los regaña. Dice, este tipo de demonios solo salen por medio de oración y de ayuno. Por eso es muy importante el ayuno. Por eso se los digo, es requete importante. Solo por ese medio. Y entonces, en ese momento, ¿saben qué hizo el Señor? No inventen. El Señor, el papá del niño, le dice, ¿sabes qué? Ayúdame con la fe. Tengo poca fe. Le dijo en ese momento esas palabras que se las digo a mi modo, ayúdame, tengo poca fe. El Señor tuvo tanta misericordia y como él reconoció, automáticamente ese Señor reconoció que tenía poca fe. Dijo, no, no te preocupes, tu hijo es salvado. Y en ese momento Jesús agarra al demonio y le dice, sale en este momento demonio sordo mudo y no vuelvas a regresar a este cuerpo. Y con alaridos el demonio salió. Sí, yo no imagino cómo, pero salió en ese momento. Entonces, ahí vemos que la fe, la oración, el ayuno, es medio de operar con Dios. No nada más es como, ay, ya en nombre de Jesús. No, van incluidas otras cosas. Por eso les digo, si ustedes no saben quién es Jesús, si ustedes no lo conocen, empiecen por ahí. Porque los fariseos creían que conocían a Dios, no a Jesús, a Dios, porque a Jesús siempre lo querían agarrar prisión y lo agarraron al final, lo lograron. Entonces, cuando ellos querían sacar demonios, los demonios les respondían, yo no te reconozco. ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál? ¿Hijo de quién eres? Tú no eres hijo de nadie. Los demonios reprendían a los mismos fariseos creyendo ellos santos, soy hijo de Dios. Para nada. Por eso les digo, siempre tenemos que saber quién es Jesús, cuál es su fe y cómo actúa su fe y con qué medios. ¿Cuál es el combo? Sí me doy a entender, va con cosas, es una bolsita que va con cosas en el paquete, que sepamos orar, que sepamos ayunar, para que sea eficaz. ¿Sí me doy a entender? Siendo hijos de Dios, teniendo la gracia y sabiendo esto, no hay por qué no, porque el Señor ya nos lo prometió, esa es la madurez espiritual, que sepamos cómo hacer las cosas y nunca va a fallar. Eso yo se los aseguro. Entonces, bueno, en Hebreos 11:1, este es mi versículo favorito. Ese se lo van a aprender porque está bien chiquitito. Hebreos 11:1, la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Saben? Como cuando uno compra una lavadora bien cara, un ojo de la cara, y dices, no manches, ¿cómo lo va a comprar si ni tiene garantía? ¿A poco la van a comprar? Por mucho que sea Whirlpool y que quién sabe qué. Pues no. O sea, dices, no manches, ¿cómo que no tiene garantía? Pues la fe sí lo tiene, porque es la garantía. Yo te garantizo que si tú tienes fe en Jesús, vas a obtener lo que esperas. Siempre, tarde o temprano. Puede ser de aquí a 10 años, 15 años, 30 o mañana o ahora mismo, porque en la Biblia también tenemos muchos ejemplos de gente que se sana y que Jesús se sorprende como con ¿cómo? Era un romano que quería salvar a su familia. Creo que ya lo hemos visto nosotros. Un romano que quería salvar a su familia, a su hijo, y no conocía a Jesús y va y le dice, oye, ¿puedes sanar a mi familia, por favor? Pero Jesús en ese momento vio su espíritu, vio su corazón, no vio él. O sea, vio lo que tenía y dijo, en este momento tu familia es salva por tu fe. Y le dijo, me asombras. Y en ese momento él creyó y su familia fue salva. Entonces, por eso les digo, la fe actúa siempre, siempre. No, nunca va a quedarse así como que muerta. Eso sí, en un futuro vamos a ver los enemigos de la fe, pero por el momento vamos a ver lo que es la fe. Entonces, eso vemos en Hebreos 11:1, la garantía de lo que se espera. Bueno, esa es la fe. Ahora, en Juan 20:24 y todo lo que le sigue, porque Tibo no puedo copiar todo, vemos a Tomás. ¿Sí se acuerdan de Tomás? Que Tomás era, de hecho, uno que caminaba con los discípulos, pero que no vio a Jesús. Entonces él dijo, hasta no ver, no creer, y hasta que no me meta mis dedos en tus llagas, no voy a poder creer en ti. Y Jesús se lo agarra. Le dice, pues cómo no, pues órale, mételas y veme. Y en ese momento le dice él, Jesús, perdóname, o sea, él reacciona, perdóname por mi fe, o no me acuerdo si dice por mi poca fe, por mi fe, y Jesús pues es tan lindo, es tan papá que, o sea, en ese momento Tomás creyó,
pero vemos también cómo actúa la fe, que cuando le pedimos a Dios, oye, Señor, perdóname, o sea, no tengo fe, no lo vamos a estar retando, a ver, enséñame esto, enséñame el otro, o sea, tampoco. Decimos, oye, Señor, o sea, alimenta mi fe, ¿no? O sea, enséñame a tenerla, o como los apóstoles, o sea, los discípulos en ese momento, enséñame, somos hombres de poca fe, y Jesús muchas veces se los dijo, son hombres de poca fe, pero no para insultarlos, es para que dieran la medida de su fe y se dieran cuenta que su fe era muy poca para hacer grandes cosas, ¿no? Y eso nos pasa mucho, a veces decimos, ay, tengo este problemón, decimos, bueno, pues a ver, primero Dios, a ver qué pasa, no, eso, basura, no, en nombre de Jesús voy a salir de esta prueba, voy a salir con una fe firme y te pones a leer versículos y te pones a orar y te pones a ayunar y te pones en esa piedra angular a decir en nombre de Jesús y me agarro de esa promesa y de esa madurez espiritual para que Jesucristo haga todo posible por medio de esa garantía. Es así como debemos de orar y no decir, ay, como pues a ver qué pasa. ¿A cuántos no nos ha pasado, la verdad? Entonces, en este caso de Tomás, vemos dos mundos yuxtapuestos, ¿no? Vemos el mundo físico y el espiritual, que sabemos que la fe es espiritual, ¿no? Porque Dios tiene un espíritu. La fe de Dios es del espíritu, lo que te alimenta. Y todo esto funciona con muchas leyes espirituales y después lo vamos a ver porque van a decir, ¿cómo que leyes espirituales? Fuera Dani, ¿de qué me hablas? Ya me imagino a mi hermano. Siempre me responde así, ¿de qué me hablas, Fanny? No, de verdad hay muchas leyes espirituales y eso es para que o sea, no estoy hablando de los artículos de la Constitución, obviamente no, así se llaman, que hay leyes espirituales, porque pues así funciona el Señor, porque si no con con el enemigo él tiene que tener todo eso para que no tenga poder sobre nadie de sus hijos. Siempre va a haber una ley y por eso es que Jesús es abogado, su Espíritu Santo es abogado, no por nada. Entonces, en este caso de Tomás vemos esos dos mundos yuxtapuestos, que necesita ver algo físico, pero realmente él necesitaba ver a Jesús espiritualmente. ¿Sí me doy a entender? O sea, porque ahorita Jesús no va a venir a la mejor, bueno, conmigo sí lo hizo. Cuando yo, bueno, sí, conmigo sí lo hizo. Y contigo también, de hecho, él lo tuvo que ver. O sea, tuvimos nosotros que sentir ese, ese ser redimido, o sea, se tiene que vivir en espíritu vivo, o sea, no es en carne propia, se tiene que vivir para saber de quién hablamos. O sea, es lo que quería en ese momento Tomás, o sea, él se dijo, yo quiero creer en ti, pero es que no te he visto, o sea, no, y a mucha gente le pasa y por eso no cree. Entonces, en ese caso necesitamos pedir por esa gente para que su espíritu sea despertado, para que su espíritu vea a Jesucristo, para que lo conozca, para que no se queden en ese físico o en esperando ese qué sé yo para poder creer en él. Sí me doy a entender que sea esa fe que mueva, porque fue la fe la que hizo ver a Tomás. No fue solo, pues de que yo meto mi mano en su costado, ajá, ¿y qué? O sea, pero fue esa fe decir, wow, o sea, no inventes, tú sí existes, ¿no? También, por ejemplo, lo que me refiero a leyes espirituales es a esto. Y lo dice así en la palabra, ¿eh? No fue una palabra por ahí que me inventé yo. En la primera de Corintios 2 9 10 primera de Corintios 2 9 10 vemos que el espíritu lo examina todo, todo. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios ve todo. Él lo examina todo. Él ve tu fe, Él ve cómo estás haciendo las cosas porque podemos acceder a lo que es real pero invisible. A ver, podemos acceder a lo que es real pero invisible. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? ¿Como qué, por ejemplo? ¿A qué podemos acceder algo real pero que es invisible? ¿A qué podemos acceder? ¿Alguien que tenga un ejemplo? El ejemplo común es el aire, ¿no? O sea, es algo que tenemos, está en nuestro entorno y lo percibimos y de él vivimos, pero pues no es tangible,
no es tangible. Otra de las cosas son las emociones, ¿no? El Claro. amor, el odio, el rencor, la alegría, son partes no tangibles, pero que se sienten, que las vivimos, que pues eso, las sentimos, las vivimos, las disfrutamos, Exacto. ¿no? Inclusive igual cuando son amarguras, pues o tristeza, la tristeza se vive, pero no, o sea, y se siente nada más en cuestiones físicas, pero no es tangible. Ajá, exactamente. Y la fe, ese es ¿será el caso de la fe? Que es real, pero no la ves. Sí, obvio, claro que sí, o sea, es un hecho, ¿no? O sea, la fe es así, o sea, la vas a, y Real. tal vez, o sea, es real, no tangible, pero la vas a sentir dependiendo del tamaño de tu fe, ¿no? O sea, Exactamente. Y de eso ahorita vamos a me hablar también acuerdo, no después. sé si ya te comenté que una vez un niño le preguntaba precisamente eso a su papá. Y el niño le dice, un niñito como de, no sé, 4 años, le dice que de qué tamaño era Dios. En Oh, eso iba pasando un avión en el cielo y que le dice, mira, ¿ves ese avión? Dice, de ese tamaño es Dios. Y pues el niño vio así como, una "Uy, mosquita. es tan chiquito". Y ya no le dijo más y agarró el papá y que lleva al niño al aeropuerto y que ve y dice, mira, ¿ya viste? Y que ve el avión, o sea, pues vio un avión, dice, ¿ya viste el tamaño de Dios? Dice, Dios va a ser del tamaño según tu cercanía con Él. Claro, así Y es. eso es, o sea, es Muy un cierto. hecho o sea, no tangible, pero está ahí, Pero es real. es real, ¿no? O sea, Sí, muy bien. si para ti tu Dios es pequeño, es bueno, o sea, Dios con la fe, ¿no? Si tu fe es pequeña, es porque realmente no conoces a Dios, Claramente. no sabes quién es, ¿no? Tal vez nada más tienes una imagen que está, que es publicada, que es comerciada, de ese Dios, ¿no? Pero dices, pues es que Dios es eso, ¿no? Pero Ujú, no, o sea, lo representan, pero no es eso Dios, no es ni un ujú. Dios crucificado, no es ni un Dios vengativo, ni es un Dios Sí, también lo representan negativo y malo. ajá, o complaciente, ¿no? De que dices, es que Sí, Dios no me escucha porque yo quiero esto y pues, o sea, no es así, ¿no? O sea, sí, tienes razón. Dios creo, o sea, parte importante es Dios es como nosotros somos, ¿no? Es parte de nuestro reflejo, de decir, Sí, si lo sabes, si lo estudias, si te acercas a él, bueno, o sea, él se cambia. revela. Exactamente. Sí, muy bien, muy bien. Sí, estamos todos en la misma sintonía. Muchas gracias, tío. Es esa la fe, o sea que, de hecho, ¿saben qué? Tan importante es la fe que aparece en el Nuevo Testamento más de 200 veces. Y yo los invito a que de tarea, siempre digo de tarea, me siento muy maestra, de tarea, vayan a leer todo el capítulo de Hebreos 11 y 12. Aparecen todos los personajes de la fe y lo que fue hecho. A mí me parece increíble, pronuncia Noé. Bueno, esto es para mi papá que no cree en el Antiguo en Génesis. Para Noé, para Abraham, para Isaac, para Jacob, para Esther. Aparecen todos y como el Señor reconoce que esa fe, ese es el acto, opera, la fe opera. Nunca tiene que estar estancada. Siempre, por eso es que le pedimos, a veces, no sé si en alguna oración le pedí, Señor, mueve esas aguas. Mueve, que nada se quede estancado, mueve todo, o sea, que mueva nuestro terreno, que mueva nuestro espíritu, que nos saque de nuestra zona de confort, que nos haga operar. Porque la fe está en la palabra y la palabra es eterna, es fiel. Dios es fiel con sus promesas. Y de nuevo les pongo a ver si la agarro, así sí pude, la del lapicero, que esta es la promesa, sí, que Dios da de la madurez espiritual. Esa, que sepas cómo operar esa fe. ¿Quién quiere saber operar una fe? Yo quiero ya, operarla ya. Todos queremos operar esa fe, todos. Entonces también, a ver,
Empecé muy alegre, empecé muy todo, pero va el pero, ese pero ahí, que tiene que ir siempre, ¿verdad? Como para hacernos recapacitar las cosas. Vemos en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Que creer en Dios no solo es suficiente. Y también en Santiago 2:19. Santiago 2:19. Ay, Dios mío, yo no sé, yo no quiero leerlo, yo quiero que alguien lo lea para que lo recapacite. Vamos a leer la de Santiago 2:19. ¿Quién quiere leerla, por favor? Santiago. Está fuerte, ¿eh? Agárrense de la silla porque es fuerte este versículo, ¿eh? Santiago 2:19. Tibo no lo puso, discúlpenme, porque lo saqué de ahorita. Perdón, se me vino a la mente y lo estoy sacando, es por eso. Bueno, dale, tío. Pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrar nada. No lo escucho. No escucha, no Ay, escucha. ya. Bueno, a ver, ¿Tú tío crees que Fer. hay un solo Dios? Magnífico también. Los demonios lo creen y tiemblan. Así es. Yo no sé en qué versión están tía Lau y tío Felipe, no sé. Sí, Santiago 2:19, ¿Tú crees no que hay sé. un solo Dios? Como que me parece otra, bueno, búsquenlo mejor en otras versiones, o a lo mejor lo dice igual, pero en más largo y más explicado, no sé. Ese versículo, la verdad, está de choque. Y a nosotros, la verdad, por ejemplo, Dominic y Liliana siempre nos lo recargan. No se acostumbren a solo, sí, creen en Dios, no. Porque hasta los demonios lo creen y tiemblan. De hecho, cuando Jesús estaba en la, bueno, habla en la tierra en físico, ¿verdad? Porque Él está aquí con nosotros, en nuestro corazón, en su espíritu. Pero los demonios lo reconocían y temblaban. Ellos lo veían de lejos y lo señalaban, tú eres el Hijo de Dios. Y se iban corriendo. Cuando Él sacaba a los demonios de muchas personas, le rogaban que se fueran en los puercos y los enviaba a los puercos. Y de ahí se hizo, bueno, muchas creencias con la comida y la carne del puerco y no sé qué, pero realmente solo ¿cómo les puedo decir? No quiero de verdad darme mal a entender, de verdad quiero que, ¿cómo les puedo decir? No quiero que de esto ustedes piensen que nos estamos comparando a un demonio. No, yo no quiero eso, no quiero que se malformen las palabras. Al contrario, yo quiero que veamos con este versículo que realmente no nos quedemos solo creyendo, porque hasta un demonio cree. O sea, de verdad, es conozco a Jesús. Por eso en las canciones, en las alabanzas, yo te quiero conocer y no es nada de un día, ya te conozco, no es más, revélame, llévame, más, 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 porque sabemos quién es. Y si los demonios tienen miedo es porque Él sabe quién es. Él siempre nos va a defender, o sea, Él los reprendía y salían llorando, chillando, rogándole. Eso es lo que pasa con mucha gente, es el arrepentimiento, de hecho, también. Entonces Jesús, Dios es eso, Dios es eso. Él a su enemigo le da miedo, mucho miedo, pero a sus hijos no. A nosotros no nos tiene que dar miedo Dios. Mucha gente cree que Dios es castiga y es muy malo y así, pero no, o sea, Dios es muy bueno y Él está con nosotros, o sea, es a lo que quería yo referirme, ¿no? También vemos en Galatas 3:9. Miren, ese sí, tienen que leerlo bien, porque eso es lo de la ley que les digo yo, espiritual, ¿eh? No terrenal, porque para eso tenemos todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, que la verdad me da a veces mucho pesar leerlo, confesándoles. Pero en Galatas 3:9 dice que quien vive por fe es bendecido junto a Abraham. Abraham es reconocido como el padre de la fe, el hombre de la fe, porque su fe movió un montón de... Es el padre de las naciones, de hecho, porque de ahí se desatan todas las naciones. Sí, entonces, en todo Galatas 3, léanlo, todo Galatas 3 es muy interesante. Lo escribió Pablo en prisión,
si no me equivoco, ¿eh? Todo respecto a la ley espiritual, todo. Léanlo para que vean cómo se mueve el cielo. Jesús en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Un reino está... mira, tío Felipe, sí, pero es nueva versión internacional. Es que hay un montón de versiones, pero bueno, es como la que mejor se acomoden, ¿eh? Sí, la palabra es la palabra, ¿verdad? Nada más que hay un montón. De hecho, ahorita, bueno, tengo la Biblia latinoamericana y, por ejemplo, Sí, ahorita con lo de Santiago 2:19, 2:19. también dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y Y tiemblan. tiemblan. Ajá. O sea, Sí, es muy sí. parecida. Sí, les digo, es que hay muchas presentaciones de la palabra, muchas. Pues es que también vienen desde los papiros, entonces se han traducido y ha interpretado, pero bueno, ensayen con otras Biblias. Sí, les digo que todo viene respecto a la ley espiritual. Acuérdense que, a ver, nosotros pertenecemos al reino de Dios y un reino porque está compuesto por ley. Por la ley de Dios, Él pone sus leyes, Él las pone, no es un reino así como que, que estén aquí, beban y que vivan y que salten con los ángeles y que estén jugando, comiendo dulces, no, o sea, hay leyes, hay jerarquías de hecho, y también un día hablaremos de eso porque o queremos ser esos hijos invitados a las fiestas del Cordero cuando Jesús regrese, o queremos luchar a Él y estar comiendo en su mesa. ¿Quiénes quieren ser? ¿O solo al que sanó, al que libró? Sí, porque muchos, Jesús a mucha gente sanó y justificó y lo que quieran, pero después no quisieron ser sus íntimos. O sea, realmente no. ¿Ustedes qué quieren ser? ¿Sus íntimos o solo los invitados y sus hijos, los redimidos? Vamos un día a hablar de esto porque también la palabra lo habla, ¿eh? La palabra lo habla. Entonces también vemos, por ejemplo, en Romanos 12:3, cómo funciona la fe también en cuanto a los sacrificios vivos. ¡Ay, caray! No estoy hablando de que estamos ahí cortando un brazo, una pierna, para nada. Hoy en día, un sacrificio vivo, escúchenme muy bien, hoy en día, un sacrificio vivo es la adoración, ¿sí? Ahí lo dice en la palabra, la adoración, no sé si ahí lo menciona, el ayuno. Hay muchos sacrificios que ya no necesitamos como escoger tu primer cordero o que tu diezmo en la época eran 2 palomas o una vaca o no sé. Hoy es alábalo. Por eso les digo yo a ustedes, adoren al Señor, alábenlo, canten, porque ya es un sacrificio vivo que va con tu fe, va con tu caminar. Hay gente que le gusta leer mucho la Biblia, llorar, pero no le gusta adorar a Dios. O al revés, solo le gusta adorar, pero no quiere conocer la palabra. Entonces, no sé si ahorita ya lo están sintiendo, pero todo eso va equilibrado, va de la mano. Porque mientras más tiempo pasas en la palabra de Dios, hay más fe y hay más revelación. No te puedes quedar mocho comiendo solo pura fruta toda tu vida o sola verdura o pura carne. Tienes que equilibrar el alimento de Dios, su pan, su vida. O sea, esos sacrificios vivos tienen que estar activos, porque si no, desgraciadamente, no vas a estar en sintonía al Padre con lo que te tiene que decir hoy, con lo que tienes que cambiar, con lo que quiere de ti, con lo que quiere limpiar. A ver, un terreno se labra todo el tiempo, o se le echa agua, o lo que sea. Pero no olviden lo que les dije en la sensibilización de hoy. Somos ese campo de cultivo, como lo dicen Corintios. Somos ese terreno en el que Jesús tiene que edificar su hogar, su iglesia en ti, ¿sí? Entonces, esos sacrificios vivos van de la mano. Y la proporción de fe también es muy importante, ¿sí? Que es la fe en acción, igual Romanos 12, bueno, todo en Romanos 12, ¿sí? Es esa proporción de fe, que es muy, muy importante. Y puse aquí en grande
leer. Entonces sí, vamos a leerlo. Romanos 12. Romanos, ¿dónde está Romanitos? Romanos 12, 3, si no me equivoco. A ver, espérame. Sí, miren, por la gracia se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Y ahí viene todo lo hermoso. Tenemos dones diferentes, según la gracia se nos ha dado. Y ahí tiene todos los, bueno, algunos de los dones, todos los dones espirituales. Después describe el amor, describe que hay que hacerlo con alegría. Todo esto proviene de dónde? De la fe, de que la fe está activa, está siempre obrando. La fe obra, obra, obra. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A veces la fe es muerta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, mucha gente que, por ejemplo, no sé, le falta un suéter a alguien y dice, pues ten manita, te lo regalo y la gente te va a agradecer a ti. Te va a decir, no, pues gracias, manita, pues gracias por ser tan linda. Y pues hay gente, no les digo que hay gente que, ay, sí, yo. Pero cuando ese suéter va con el sello de origen, mira, te lo regalo, manita, y que Jesús te bendiga, porque Dios tiene un nombre. Mucha gente dice Chuchito, que gracias a Chuchito, o que gracias, o sea, que ese apodo, ¿quién se lo puso? ¿A poco lo dice la palabra? O, ay, gracias a Dios. ¿Cuál Dios? Hay un montón. O sea, gracias a Jesús, ¿sí? Gracias a Él, o sea, Él te está dando este suéter, ¿no? Y cambia el mensaje. Y eso nos pasó ayer a Tibo y a mí. Había un señor en la calle con un perro. ¿Y cómo creen que se llamaba el perro? Anubis, el dios de la muerte de los egipcios. Entonces fuimos a comprarle sándwiches y todo. Dijimos a Tibo, esto tiene un objetivo. Pero nosotros no sabíamos que su perro se llamaba así, ¿verdad? Llegamos, le damos todo, no, muchas gracias, que ustedes son tan buenos, hay gente que le ha querido dar hasta veneno a mi perro y me acompaña. Yo, ay, qué lindo, ¿cómo se llama? Y aquí tenía una mano, la mano de Fátima, de los que creen, pues todos los israelitas, bueno, en un montón de cosas. Y digo, ¿cómo se llama tu perro? Y dice, no, pues Anubis. Y yo me quedé, oh. Dije, ok, ya sé de lo que me estás hablando, Señor. Lo captas como hijo de Dios. Digo, ¿sabes qué? Esto te lo regala Jesús. Nosotros creemos en Jesús y creemos que Él te ama. Y ese queda así como, nos lo sacamos de su inconfort. A lo mejor no lo llevamos a la salvación, a que Él se entregara o lo que sea, porque eso tendríamos que hacer, pero lo incomodó ese nombre. Lo sacó de su espíritu, estaba así, como entre revolcándose, no lo sé, lo sentimos Tibo y yo, pero ese fue el objetivo. Eso cambió. Hubiera sido diferente a que, ay, qué bueno, te lo regalamos, qué lindos son ustedes, ¿verdad? Bye. A que Jesús te lo dio. El mensaje, la obra que iba a ser muerta, cambió a ser viva. ¿Sí me doy a entender? Cuando des 5 pesos, que Jesús te bendiga. Amén, punto. Que cuando vayas a ayudar a una viejita, que Jesús te bendiga, que el Espíritu Santo te dé paz. Amén. Esa fe ya va a operar con el Dios viviente. Ya no va a ser como por ahí el acto de bondad de la gente y el humanista. No estamos aquí por humanismo. Los hijos de Cristo creemos en la fe que opera. Esas van a ser tus obras vivientes, siempre, y van a ser tus tesoros en el cielo y vas a hacer que tu Padre esté feliz por ti, porque estás exaltándolo, estás glorificándolo. Cada vez que pronuncias su nombre a alguien más, lo estás glorificando a Él, siempre, no glorificando a tu bondad o a tu misericordia o lo que quieras llamarle. Eso es bueno, yo no digo que sea malo, es muy bueno. Pero ¿a quién estás glorificando? ¿A la bondad o al buen humanista o al Hijo de Jesús? Hay que verlo muy bien. Se los pongo así entre paréntesis. Entonces el rema es la palabra
revelada. Rema, si no me equivoco, ya tienen Biblia Strong. Creo que viene del hebreo, rema. Rema, la palabra revelada, que es lo que escuchamos. En Romanos 10:17, sí, vamos a leerlo, eso es muy importante, demasiado. Acá lo puse, por eso porque si no luego me pierdo. Romanos 10:17, vamos a leerlo, dice, así que la fe, no es que así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¡Wow, wow, wow, wow! Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¡Eso es enorme! Esa es la fe obrando. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Amén, amén, amén. Mientras más escuches la palabra, mientras más la busques, la fe se funda. Hay esa roca, ese fundamento, hay ese tiempo con el Señor, hay esa fe y hay revelación. Todo es el resultado del resultado. Me repito, a ver, ya todo esto está como que el álgebra en el espíritu. No. La palabra es el resultado que obtienes, es esa fe que te hizo que tú te entregaras a Cristo. Es esa fe que te hace maduro, es esa fe que te da esa promesa. Es por la fe que obtienes la gracia. Y es por fe que tienes ese fundamento en Cristo para que Él te edifique y para tener revelación. Revelación, eso es muy importante. Los hijos de Dios siempre vamos a tener revelación. Y yo puedo decir, y se los digo, o sea, no tendría que decirlo, pero se los digo porque es algo muy personal. No tiendo a revelar lo que es muy personal. Pero si algo a mí me alimenta como hija de Dios porque atravesamos muchas pruebas, como lo vimos, vamos a estar bajo pruebas y lo vimos en 1 Corintios de 3, 9, 13. Es que Dios revela siempre un montón de cosas. O sea, es algo que te hace tener, o sea, que te dices, no inventes, papá, o sea, estoy atravesando algo bien, pero bien gacho, o sea, bien feo, pero, ay, tú me revelas tanto amor, o sea, algo que no puede darme Tibo, algo que no puede darme Yacuy, algo que no me puede dar algo, es más una casa, una piscina, no, algo que tú tienes que nadie me puede llenar. Eso es eso es a mí lo que me hace estar de hecho ahorita con ustedes, que digo, wow, esa es la fe, es lo que mueve todo, sí me doy a entender, es mucha fuerza, es el dunamis de Dios. El dunamis es el poder. El dunamis de Dios es el poder de Dios, es lo que opera siempre, el que hace milagros. Por algo en la palabra dice, un grano de mostaza mueve montañas, y no lo está diciendo como un ejemplo científico. Si realmente tú quieres mover una montaña, ¿cuántas toneladas o años te costaría mover esa montaña? Entonces la fe es el dunamis, porque con el dunamis, el poder de Dios, la fe que opera, mueves ese problema, mueves esa montaña. Es un ejemplo simbólico y poderoso. La fe es poder, es eso, es el poder de Dios en ti que mueve tu vida y la de los demás, de hecho. Imagínense, si alguien que tiene fe, toda su familia es salva, pues si eso no tiene poder, entonces, ¿qué es? ¿Sí? Por la fe, Noé construyó el arca. Y regresen a Hebreos 11, lean todo lo que fue hecho por la fe. Si me doy a entender, es poder. Entonces, tenemos que honrar la palabra, más la palabra de Dios que lo que nosotros pensamos o lo que conocemos. Eso es muy importante porque nosotros podemos disponer de nuestra manera de pensar y de lo que creemos o de las cosas en las que creemos, pero
realmente hay que escucharlo a Él y no lo puedo escuchar a Él si no conozco la palabra, ¿sí? Y tengo que escucharlo a Él para poder confiar en mis sentidos y en lo que estoy viviendo, porque a lo mejor estoy atravesando algo pesado y no sé ni qué es una prueba y estoy pensando que estoy pasando una mala racha siempre. O una maldición, hay gente que dice, no, yo tengo mucha maldición, que quién sabe qué, no manches, mano, o sea, qué estás declarando con tu boca? No, Dios te está haciendo crecer. Entonces, Dios nos va a enseñar a diferenciar todo eso por medio de su fe, de la palabra, de la oración, de los sacrificios vivos, ¿ok? Los sacrificios vivos, lo repito, están en Galatas 3, ¿ok? Entonces, bueno, pues para terminar tenemos a Santiago 1:6. Santiago 1:6, ¿sí? Ah, espérenme, Santiago 1:6, no lo anoté, espérenme. Vamos a leerlo. Puse ahí en grande leer también. Santiago 1:6. Pero que pida con fe sin dudar. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Entonces, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¡Ay, qué feo! Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. No manches. Ay, qué bonito decir esa palabra con mexicanos. No inventen. Sí, o sea, ¿ya vieron? ¿Quién duda? Nada. No, o sea, si eres indeciso, inconstante, sí creo y te llega una dificultad, no, como que no. No, pues ¿qué vas a obtener? Nada, eres tibio. Y Dios a los tibios los vomita. No lo digo yo, lo dice en Apocalipsis. Y no me acuerdo en qué referencia, de hecho. Entonces, de hecho, en el 9, acá dice Santiago 1:9, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. El hermano de condición humilde, ¿sí? Monetariamente, debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. ¿Quién es tu dignidad? Jesucristo es tu dignidad. Eres digno de Él. Y el rico, monetariamente hablando, de su humilde condición. Porque difícilmente, y muchas veces Jesús compara al pobre con el rico, ¿eh? Y no porque los esté maldiciendo o algo así, porque el rico muy difícilmente se va a acercar a Dios, muy difícilmente va a necesitar de Él, decirse, Lidia, ¿sabes? Cuando o ya está muriendo, o ya tiene un enfermo que no puede ningún doctor del mundo entero, ¿sí? Pero el pobre siempre lo va a buscar para ser rico de corazón. Y eso es una bendición, porque también está en las bienaventuranzas. Sí, está en las bienaventuranzas también. Es una bienaventuranza. Tal vez eres muy pobre, pero tu dignidad es Dios. Y eso es lo que más cuenta, porque con Él vas a hacer tus riquezas en el cielo. Porque eres miembro del cielo. De ahí vienen todas las piedras preciosas. Te invito a que veas Génesis. Cada hijo de Jacob son 12, representa una tribu, y cada tribu representa una piedra preciosa. Y Jesús te va a revelar de qué piedra preciosa vienes, de qué tribu vienes. Ahí ya me la reveló. Es muy bonito. Y te la va a revelar a ti. De ahí vienen las joyas más bellas del mundo, de su trono. De hecho, el trono está compuesto de zafiro en el suelo. El zafiro es una piedra azul brillante. Búscala ahorita. Es preciosa. Entonces, ¿qué más quieres si tienes a tu papá y que tiene todo y que te ama y que es tu dignidad, ¿no? Es bello, es muy bello eso. Y bueno, aquí, para resumir todo, la fe no es solo una manera de acceder a la bendición de Dios. Estamos de acuerdo. Es un medio, está claro. Sin embargo, la meta es caminar con Dios. La meta de la fe es caminar con Dios. Es una alianza. Es un estilo de vida para glorificarlo. Repito, la fe no es solo una manera de acceder a la bendición de Dios. Eso viene por ende, eso es un regalo que el que si te lo quiere dar, te lo da y si no, él sabe cuándo, ¿sí? No te voy a pasar con Jacob, que al principio te dio mucho, te dio prueba y te siguió dando más, de hecho.
Sufrió mucho Job, discúlpame, Job. Pero Dios, de hecho lo menciona también en la palabra, que la fe lo movió enorme. Entonces, la fe, su meta es caminar con Dios, caminar en esa alianza, es un estilo de vida para glorificarlo. Todo lo que hagas a partir de hoy, como dice Fox, hoy, si das una moneda, si das un dulce, si das un suéter, si das una bendición con el nombre de Jesús, y nada de que mi chuchito, y que no, él no se llama así, se llama Jesucristo, se llama Jesús, tiene un nombre. Y a ese nombre tienes que glorificarlo para que tu obra no sea muerta y para que Dios sepa que puede tener más confianza contigo y otorgarte responsabilidades más grandes. Y la palabra y la fe no es para espectadores. Eso es todo. Es el resumen de hoy. Terminamos a tiempo. La palabra y la fe. Acuérdense que la palabra, gracias al mensaje, y la palabra se obtiene la fe en Romanos 10:17, no es para espectadores. Es para nosotros, los hijos de Dios. Amén. Y antes de terminar este corte informativo, la próxima semana los invito a estar aquí porque tenemos 2 testimonios enormes que no son de Tibo y mía, son de amigos que, miren, tienen unos testimonios del tamaño del Big Bang Theory. Así de grande la obra de Dios, de verdad. Y nosotros pudimos verlos cuando Dios obró en eso. El Señor nos hizo a ti y a mí crecer en la fe por ver esos milagros, de verdad, ¿eh? O sea, milagros gigantescos. Entonces yo los invito a que lleguen puntualmente la próxima semana porque ellos se preparan con mucho amor, ellos están orando, están ayunando, están haciendo de todo para que esto impacte nuestras vidas. La iglesia, la esposa de Cristo, porque para eso nos da Dios esos milagros, ¿verdad? Para comunicarlos y compartirlos, no nada más para decir, ay, qué bueno es mío y ya. No, o sea, ellos están moviéndose también y van a ser nuestros invitados la próxima semana porque también son nuestra familia en Cristo. Entonces estamos todos muy orgullosos de lo que Dios hace con ellos. Sí, tío Fer, dime. Dinos, perdón. Con referencia, por ejemplo, a definir Dios como Jesús. Por ejemplo, cuando normalmente estamos acostumbrados de que decimos, ay, Dios mío, ayúdame, ¿no? Entonces, sí. Pero cuando invocamos o cuando pronunciamos o decimos el nombre, en este caso de Dios mío, es porque nuestro Dios, hacemos referencia, ¿no? Ya no buscamos una deidad de tercera parte o de decir, ¿sabes qué? El Dios Tlaloc o el Dios Quetzalcóatl. No, o sea, cuando creo que normalmente nosotros, como familia cristiana, cuando decimos o sea, mencionamos el nombre de Dios, es porque hacemos referencia a nuestro creador, a nuestra deidad máxima, ¿no? Universal. Pero, y lo comento porque tú lo dices de poner la relación más íntima, ¿no? De Jesucristo. Y la parte esa es Jesús o Jesucristo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando decimos Jesús, bueno, tal vez es que, ¿sabes qué? Perdón, tío, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, toditita la razón. O sea, en tu mente está claro. La diferencia es esta. En la palabra dice, y ya lo hemos visto, cuando pronuncias el nombre de Jesús, todo es posible. Ahora, hay otra cosa que yo creo. Yo creo que como cultura mexicana, porque en Francia ni tan siquiera el nombre, es más, Dios, la palabra Dios, el Dios que sea, no es aceptada, o sea, es prisión directa, ¿eh? Entonces, como cultura mexicana, siento que tenemos muchas expresiones, muy gracias a Dios, gracias a esto, que nos referimos a, o sea, en tu mente ya sabes quién es la Trinidad, pero la gente no sabe cómo referirse a quién. Pero la diferencia es que el nombre de Jesús tiene poder, mucho poder, demasiado. Y cuando tú dices, es más,
si yo ahorita te pido un favor y te digo, oye tío, ora ahora mismo, que ya es un hábito, ora para que no me duela mi, no sé, algo. En este momento tú dices, en el nombre de Jesús se va todo dolor, hay poder en esa palabra, a que en nombre de Dios te vas a sanar. No sé si me doy a entender, a lo mejor es esa la diferencia, que ya está claro en ti porque tú ya conoces bien, sabes quién es la Trinidad, su función, la piedra angular, Jesús, pero mucha gente no sabe quién es mucha gente de verdad piensa que el Espíritu Santo es una paloma y que Jesús es, y Dios es Dios Padre que está ahí lejos en el cielo y que medio tiene poder y a Él se refieren, pero es más, ¿sabes qué? Jehová antes de Jesús, o sea, Dios Padre, cuando se presentó a Moisés, le dijo, me llamo Yahvé, Yahvé, y le dio un código, que de hecho es Moisés al revés. Pero eso nos vamos después al hebreo. Es una revelación que en ese momento Moisés es el reflejo de Yahvé. En otros momentos se refleja como Jehová en la Biblia. Se va revelando, él se va revelando con nombres diferentes, como Adonai, como Elohim. Y hoy en día es Jesús, porque si decimos Dios, a él no le gusta. Desgraciadamente nosotros sí sabemos quién es, pero a él no le gusta. A él le gusta que lo llamemos por su nombre. No sé si me doy a entender. Sí, de hecho, o sea, es claro en el sentido de que aquí no le gusta que le hablen por su nombre, ¿no? Oye, Sí, hey tú, o sea, hey tú, como, manito. dice, espérame, hey tú, tengo nombre, ¿no? Y tal vez Sí, cuando no te conocen, pues a menos que te digan, oiga joven, oiga muchacho, oiga señor, ¿no? Por respeto. sí. Pero, y qué mejor que te digan, y más cuando dices, ¿sabes qué? No, y cuando alguien que te conoce, ¿no? En tu caso dices, ¿sabes qué? Hola, oye, Fanny, dices, pues, o incluso no sé si te pasa cuando te dicen, Estefanía, y dices, perdón, o Uy, sea. no. Ya me imagino a mi mamá ahí con la chancla, ¿no es cierto? No está mi Entonces, mamá, ¿verdad? exactamente, porque a mí me dicen, Fer, o por ejemplo, cuando tu papá me habla y me dice, oye, Fernando, le digo, mande Héctor, ¿no? Pues así como que, pues dices, sí, sí, y sé que está enojado y quiere algo así de que dices, algo hice o algo no hice, ¿no? Entonces, así como que, oye, Fernando, mande Héctor. Entonces, sabe que dices, a ver, si estás molesto por X, pues yo te contesto de que, a ver, hay una respuesta. Sí, Entonces pasa esa parte, ¿no? Y qué mejor sí, entonces de referirse a Jesús. No sé sí. si sea también correcto decir Señor Jesucristo o Ujú. Señor Jesús. Como tú quieras, porque Jesucristo, acuérdense, Jesús es, o sea, cuando decimos el Cristo viene, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento es el Ujú. Mesías, ya el ungido. Cristo es ungido, ya, el que ya tiene todo. Y Jesús es el que redime. Y Jesucristo es el que redime con sangre, la primera aceptación, y Cristo es el que unge, que estamos en esta etapa. Jesucristo, búsquenlo, ese es el significado, búsquenlo en Biblia Strong. Pero entonces, Ajá, yo tenía bueno, relaciono la palabra de sí, Jesucristo con ajá. Jesús crucificado. Jesús ya crucificado, Jesús sí, pero Ah, Cristo ya es el redimido, el que asunció, el que ascendió, perdón, el que está de hecho sentado a la derecha del Padre, el que ya está ungido con aceite, que ok, ya está la unción de poder, entonces, es la cuando combinación. decimos Ujú. Señor Jesucristo, estamos haciendo, o sea, pero entonces sí tengo que romper la relación entre Jesús crucificado a Jesús ungido y en la ascensión, ¿no? ¿Sabes qué es lo Ascendido. que pasa? Es muy importante que hables de eso porque en la palabra, cuando Jesús estaba o sea, en la tierra como humano, o sea, engendrado más bien, ¿no? O sea, engendrado, hecho en carne, un Dios hecho en carne. Él dijo, y de hecho en los evangelios búsquenlo ahorita, de hecho, en mi nombre, Jesús, en ese momento era Jesús, no era todavía el Cristo. En mi nombre, pidan todo en mi nombre y todo les daré. ¿En el nombre de quién? De Jesús o Jesucristo. De hecho, muchos, lo decimos en español, Jesús, Jesucristo.
pero también puede decirlo Yeshua. Yeshua es en arameo y en hebreo. Mucha gente aquí lo nombra así, bueno, de los que conocen la palabra, ¿verdad? Porque dices Yeshua, ¿quién es él, verdad? Nombre de Yeshua, y tiene mucho poder. O sea, lo que sea, Jesús, Jesucristo, los dos tienen poder. O sea, no es que uno sea menos que otro, es a lo que me refiero. ¿Sí? O sea, Jesús, Jesucristo, sabemos su identidad, es el mismo, pero más que nada es el significado de su vida, de su trayectoria, de su historia. Pero, o sea, Jesús, Jesucristo, nos referimos al mismo. Yeshua, o en francés es Jesús, en inglés, que de verdad hay mucha blasfemia con eso. Por eso les digo que tengan cuidado, el Jesus, ¿saben? Luego dicen, sí, perdóname, padre, es un ejemplo. Mucha gente lo usa así, ¿eh? Aquel Jesus y que quién sabe qué, o ay, Chuchito, espérate, ¿no? O sea, mejor en tu ignorancia, bueno, pasa, pero nosotros ya no somos ignorantes, estamos hablando de nuestro Dios también, estamos hablando de nuestro papá, no puede salir de mi boca algo así, ¿saben? Mejor alguien del más ignorante en ese aspecto, sí, pero yo les aseguro que cuando alguien pasa de la ignorancia a saber el poder de Jesús, no lo va a utilizar así. Y ya ni en expresiones mexicanas, por ejemplo. Yo rara la vez con, no, pues sí, digo sí, gracias a Dios, ya digo gracias a Jesús, porque me da orgullo, es mi dignidad, no me da pena. Luego la gente en México, a mí cuando me escuchaba, no, gracias a Jesús. A ver, entonces, ¿a quién estás alabando? Sí me doy a entender, y eso a la gente le va, eso puede ser como una atención a que les hables de él. No, sí, gracias a Jesús, hoy me va a ir bien. Y la gente se va a salir de su zona de confort. Ah, sí, es que Jesús nos redime. Y así haces la plática. A ver, aquí el nombre de Jesús resulta de la unión de Jesús, que significa Salvador con Cristo, significa ungido. Exactamente, el Mesías. Gracias, tío. Pues muy bien, familia. Miren, nos vamos casi la hora. Previmos una alabanza. Por cierto, les invito de verdad que estén la próxima semana. Te va a estar muy padre. ¿Les parece si cerramos con la alabanza? Sería igual 9:30. Mande, tío. Que sería igual 9:30 el próximo domingo. Sí, 9:30. Vamos, ellos van a estar a la hora. Va a haber, es una amiga colombiana y ella tiene unos minutos. Espérame, tío. Y ya después los invito porque va a haber unos amigos de Madagascar. Creo que ya les había hablado de ellos. No, con un testimonio enorme. Pero bueno, igual 9:30 en la misma hora y el mismo canal. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan. Es una canción de Jesús para Jeremías. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Borro tu pasado, te llevo a mi futuro. A donde te envíe, irás. Todo lo que diga, dirás. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás. Yo sé que tú
Dios. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. ¿Les gustó esta canción? Sí. Ay, está muy bonita. Está muy bella y esa promesa es para todos nosotros y por las naciones y que el Señor construya primero en nosotros y ya después que podemos construir con los demás.